Buenos días, profesor. Buenos días. Quien les habla es su Guerrero Ángela. Hoy les voy a hablar sobre las bases biológicas del sistema límbico emocional. Empecemos. Empezaré con una pequeña introducción. El sistema límbico es una parte esencial del cerebro que desempeña un papel clave en nuestras emociones, motivaciones y recuerdos, así como en la regulación de varias funciones corporales. Proseguimos. El sistema límbico. El sistema límbico son todos los circuitos neuronales que controlan las fuerzas impulsadoras de las motivaciones y el comportamiento emocional. ¿Qué quiere decir? Es una estructura fundamental que juega un papel fundamental emocional, y el estrés. Seguimos. Les voy a hablar un poco sobre las funciones del cuerpo calloso, área septal, tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala, de la amígdala y mesencéfalo. Cuerpo calloso. Es la estructura que se encuentra en lo profundo del cerebro, que conecta a los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, coordinando las funciones de ambos. Área septal. Regula el estado emocional gracias de inhibir otras zonas cerebrales del proceso emocional y el estrés. El tálamo es una parte del sistema nervioso central que trabaja con, que trabaja con procesar, disculpe, me trabé. El tálamo cumple con la función de procesar información cognitiva. El hipotálamo mm, disculpe, el hipotálamo controla la temperatura del cuerpo, como puede ser el sueño, el hambre, la sed y así sucesivamente. Mm, El hipocampo consiste en la generación de recuperación de recuerdos. La amígdala es el procesamiento y el almacenamiento de reacciones emocionales como el miedo. El mesencéfalo es el tracto con... Disculpen, no lo puedo pronunciar muy bien. Disculpen. Es el tracto corticoespinal y corticovalvular que nos permite el movimiento ya sea del cerebro y del cuerpo. Disculpe, de la cabeza y el cuerpo. Bueno, algunas preguntas. Dice, pregunta sobre el sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico y qué emociones encontramos? Dice, es un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales, como el miedo, así sea como el miedo, alegrías, etc. Así que eso, como dice la pregunta, ¿qué es el sistema límbico y qué emociones encontramos? Como encontramos lo que es el miedo, alegría, tristeza, temor y así sucesivamente. ¿Cómo activar el sistema límbico? El sistema límbico se puede activar
ya sea que tú hagas, sea cantar, bailar, ya sea que estés con tus amigos haciendo, digamos, que un concurso de baile, todo eso. Y como les dije, el sistema límbico y qué emociones encontramos. Por eso, ¿qué emociones encontramos? Y acá dice, ¿cómo activar el sistema límbico? O sea, están compuestos las dos preguntas. La primera, les dije que encontramos la tristeza, todo, la alegría, etcétera. ¿Y cómo activar el sistema límbico? Pues puedes activarlo cantando, bailando, divirtiendo con tus amigos, etcétera, salir, pasarla bien y todo eso. Proseguimos. Bueno, continuemos. Bueno, continuemos. Lesión en la amígdala. ¿Qué nos quiere decir con lesión en la amígdala? Les voy a explicar un poco sobre ese tema. La amigdalina producirá no solo una descoordinación en el procesamiento inconsciente e inconsciente de la información de un estímulo emocional, sino la pérdida de emociones, principalmente implícitos. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que si nosotros nos lesionamos la amígdala, no vamos a poder sentir emociones como el miedo, alegría, tristeza, etc. Por eso lesión en la amígdala. Esto es la amígdala. Pues amígdala. Continuemos. Emoción. Principalmente son dos estructuras que juegan un rol primordial en la emoción, el hipotálamo y la amígdala. Les voy a explicar un poco sobre estos temas. El hipotálamo es responsable de la regulación del hambre, de la sed, de respuestas al dolor, niveles de placer, satisfacción sexual, la ira y los comportamientos agresivos que uno tiene. Y los funcionamientos del sistema nervioso como simpático, parasimpático, que regulan el pulso, la presión sanguínea, la respiración y a respuestas circunstanciales a las emociones. Si el hipotálamo, como les mencioné, nos da como para el hambre, dolores y esas cosas que le he mencionado. Ahora le voy a mencionar sobre la amígdala. La amígdala, digo que es como dos almendras que sitúan ambos del tálamo, que inferior al hipocampo. Cuando es estimulado eléctricamente, los animales responden con agresiones. Si la amígdala es extirpada, los animales se vuelven dóciles y no vuelven a responder a cosas que antes les causaban rabia, esas cosas, ¿no? También se vuelven indiferentes a estímulos que podrían, de otra manera, de haberles causado miedo o incluso respuestas sexuales. ¿Qué me quiere decir esto? Si nosotros extirpamos la amígdala del animal, el animal no va a poder sentir miedo, ya no va a reaccionar mal cuando tú le haces algo o cuando más antes por cualquier cosa que le hacías o le hacías enojar, el mío ya no va, el, el animal ya no va a tener esa sensación de ir con rabia, ya no. ¿Por qué? Porque la amígdala ha sido extirpada. Y cuando la amígdala es extirpada, el animal ya no siente miedo, ya no siente ni satisfacción sexual, nada. Continuemos con el sistema nervioso parasimpático.
¿Qué no quiere decir? Tiene algunas capacidades sensoriales. Recibe información sobre la presión sanguínea a niveles de dióxido de carbono o demás. Y también les quiero hablar sobre el sistema nervioso entérico. Es un sistema nervioso con emulación. Este es un complejo de nervios que regulan la capacidad o actividad del estómago. Cuando uno se enferma, tenemos dolores. Es por el sistema entérico. O cuando sientes maripositas en el estómago, o cuando estás nervioso. Es el responsable de esos sentimientos que tú tienes cuando estás enamorado, digamos. Tienes ese sentimiento de mariposita